vi que participaron también del foro que habló Gaby, ahí. Sí, a mí me gustaría, Gaby, que vos hicieras tu aporte, tu intervención, cuál había sido la idea y con qué criterio lo habías armado. Si nos querés compartir a todos esto, sería bueno. Eh, sí, en realidad recuerda, profe, que nosotros dentro de, lo tratamos en clase eso, y como necesitaba como animarlos un poco, les di la excusa que son dos conceptos, perdón, en el foro, para los que no lo visitaron, se abrió un foro en donde se les pedía a los alumnos que escribieran una producción propia, no importaba si eran, no necesitaba ser una teoría física ni mucho menos, sobre las diferencias, dificultades de identificación, etcétera, lo que les pareciera a ustedes, sobre los conceptos de desplazamiento y distancia. Allí hubo dos alumnas que participaron, una hasta hizo como un ejemplo, ahí se les ofrecían varias versiones, aún dar un ejemplo, marcar un error frecuente o una confusión, y aún hacer nuevas preguntas. Por ejemplo, una de las alumnas planteó unas preguntas que, Leonela, ¿cuál era tu pregunta? No, buenas tardes, profe. En realidad, en principio, la segunda pregunta que hacía Diana, esa no la interpreté, por eso no pude contestarla, pero la primera lo que pedía ella era como una, no recuerdo la palabra, pero sino como una generalización de los dos conceptos en caso que sean iguales. Por eso intervení, más o menos hice hincapié, digamos, en que uno era una magnitud vectorial y la otra una magnitud escalar, digamos. Básicamente eso. Profe, sí, frente a eso que Diana pedía o planteaba, a ver si alguien podía ver alguna generalización, Leonela levantó el guante y planteó esto de lo vectorial y lo escalar. Sí. No sé, ¿hay alguno que se le está ocurriendo ahora algo sobre el tema y podría aportar verbalmente algo? Chicos, buenas tardes, perdón. ¿Recuerdan desplazamiento y distancia? No, profe, entonces no sé si usted quiere hacer algún comentario. Como primera observación, tengo que felicitarlos por la iniciativa, por haber planteado este tema de discusión. En segundo lugar, por la participación, que de verdad fueron dos aportes muy, pero muy interesantes, tanto el que hizo Diana como el que hizo Leonela. Ambas le dan dos enfoques complementarios a la situación, con lo cual no hay en el fondo controversia entre las posturas, simplemente que lo que cada una de las dos estuvo aportando se refuerzan mutuamente. Lo que se plantea es que se discuta y se debata acerca de la diferencia conceptual, y que se busque ejemplificarlo, que hay entre el concepto de distancia y el concepto de desplazamiento, que en muchos casos se utilizan en forma de sinónimos, como si fueran conceptos equivalentes, y tal vez en una charla coloquial, sin mayor precisión de concepto, pueda estar aceptado eso, me parece bien. Muchas veces uno tiene un lenguaje cotidiano que no obedece a la, digamos, a la ortodoxia de las definiciones, pero que de todas maneras interpreta lo que se pretende decir en el contexto en el cual se dice. Pero no es el objetivo de ese foro. De ese foro el objetivo era un poco más severo, o si se quiere más demandante, y es que establecieran con precisión científica la diferencia conceptual que había entre una y la otra, y ambas de verdad lo han hecho muy bien. Es correcto, la posición, o mejor dicho, el desplazamiento, tiene un carácter vectorial,
y la distancia es un escalar, simplemente uno atiende, el primero, el desplazamiento, atiende a la idea de informar hacia qué lado y en qué dirección y con qué sentido se realiza ese desplazamiento, mientras que la distancia es solamente una longitud, que no tiene ningún tipo de direccionamiento, y eso ya las plantea como muy diferentes, aunque uno puede confundirlas en una charla coloquial, o tal vez con una calcular la otra, y eso es lo que tal vez traiga algún tipo de confusión, pensando que se tratan de la misma cosa. Los ejemplos que están puestos en el foro son suficientemente elocuentes, y me parece que puede ser esta una buena oportunidad para que, todos participen de estos debates, y aunque no se les ocurra por ahora tener un aporte o una nueva disquisición, el participar leyendo lo que opinan sus compañeros, eso ya es de una fuerte contribución para el grupo y para cada uno. Y así que no vale la pena que discuta los ejemplos que pusieron son correctos. En relación a lo que plantea Leonela y la argumentación que ella da sobre que efectivamente son diferentes, da un argumento muy fuerte, muy sólido, y es que el carácter de cada una de estas dos cantidades ya son diferentes. Uno es un vector y el otro es un escalar, con lo cual no hay ninguna opción, no existe ningún contexto en el cual uno pueda ser igual al otro. Entonces, esta situación en la cual una cosa coincide con la otra, conceptualmente no puede darse nunca. Lo que sí ocurre, y ahí donde está alguna que otra sutileza, en atención a lo que Diana propone, porque hace en algún momento, en uno de los ejemplos, plantea que si ambos, si los desplazamientos se dan en la misma dirección en la cual ha decidido medir los desplazamientos y las distancias, bueno, la suma de los desplazamientos le da la distancia total. En el fondo eso es algo que requiere algún refinamiento del concepto, porque no es que los desplazamientos le coinciden con la distancia, sino que el módulo de esos desplazamientos coinciden con la distancia, que por supuesto no es lo mismo. Ahora, siendo el desplazamiento un vector, yo le puedo calcular el módulo, y el módulo por supuesto que es un escalar, porque es la longitud, el tamaño del vector, y eso es un escalar. Al momento de calcular el módulo de un vector, se pierde relación con la dirección, se calcula como el tamaño del vector y se deja a un costado, se desconoce el carácter direccional. Entonces, en ese sentido, está bien que bajo ciertas circunstancias el módulo del desplazamiento coincida con la distancia recorrida. Y eso hay casos en donde ocurre y casos en que no. Y esa generalización es lo que estaba planteando Diana en su aporte, es decir, ¿cuándo puede decirse que son iguales unos y otros? Bueno, no es tan sencillo de encontrar un criterio general. Lo que sí podemos decir es que si los desplazamientos se dan en la misma dirección que el eje, su módulo va a coincidir con el valor de la distancia, porque ambas son positivas, digamos, y tienen el mismo valor. En el caso que los desplazamientos se vayan encadenando y compensándose en dirección, es muy probable que no ocurra esto, que el desplazamiento neto tenga un módulo más chico que toda la distancia recorrida. La generalización, desde el punto de vista matemático, bueno, es un tema de discusión de análisis 2. Así que yo creo que en este momento algunos de los chicos y de las chicas que están participando de la clase de Física 1 también cursan en paralelo análisis 2. Por supuesto que están empezando, como estamos empezando nosotros física, también están empezando análisis, con lo cual es un tema que para abordarlo van a tener que esperar un par de meses más para que realmente lo puedan abordar, pero en su momento, en el programa al menos de análisis 2, está previsto que se discuta lo que significan los desplazamientos y los módulos de esos desplazamientos cuando uno los ve en términos genéricos. Y en ese sentido, ¿qué queremos decir? Que se trate de una trayectoria curva en el plano o una trayectoria curva en el espacio, en el cual, bueno, ahí ya es la situación más genérica, pensable, digamos, o que se pueda plantear. Sí, tengo una mano levantada, creo que es de... ¿quién está levantando la mano? Que hable nomás. Hola, profe, soy yo de nuevo. Ah, sí.
Una consulta. En cuanto a la segunda pregunta que planteó Diana, no la tengo puntualmente ahora, pero la recuerdo, que decía, en el caso de que el movimiento no se dé en una línea recta, ¿ahí seguiríamos estando en un movimiento rectilíneo uniforme o no sería tema de esta primera unidad? La segunda pregunta que planteó en el Son foro. varias preguntas en una, la que estás haciendo, y todas muy interesantes. Como primera medida, algo que sería bueno aclararlo en términos así iniciales. Cuando Gaby plantea en su foro que discutan acerca de la diferencia entre desplazamiento y distancia, no se hace referencia, y realmente no es necesario, a ningún tipo de movimiento en particular. O sea, esto que se dijo, lo que aportaste vos, lo que aportó Diana y lo que estamos discutiendo ahora, es independiente del tipo de movimiento que se siga. Puede ser rectilíneo y uniforme, puede ser rectilíneo y no uniforme, o podría ser curvilíneo y no uniforme. O sea, no hay ninguna consideración que acote el análisis. Es decir, no tiene por qué ser un movimiento en particular. El objeto se mueve, se desplaza, su posición cambia, y en ese sentido habrá una distancia recorrida y un desplazamiento producido. Ambos son conceptos diferentes que nos dan cuenta de características distintas de ese movimiento, más allá de si es un movimiento rectilíneo o no, y más allá de si es uniforme o no. Eso como primera observación. Y lo otro es que uno puede tener un movimiento rectilíneo, uniforme o no, y describirlo en el espacio o describirlo en el plano. Normalmente lo astuto desde el punto de vista del cálculo es, ya que no va a doblar, porque sé que es rectilíneo, bueno, usemos un solo eje y hagamos que ese eje coincida con la dirección de la trayectoria. Trato de dibujar algo aquí como para aportar alguna descripción más. Supongamos que, no sé, en un campo directamente, algo se desplaza en esta dirección. Entonces, bueno, lo normal sería considerar que el eje apropiado para describir un movimiento así sea un eje que tenga estas características, paralelo y coincidente con la trayectoria. Y entonces uno dice, me quedo con un solo eje, este eje le pondré un nombre, aunque le llame X, y trabajar así. Claro, es como que uno está obligado a trabajar con un eje que está inclinado, que se me torció la hoja de trabajo. Bueno, es cierto, pero si yo digamos que me aguanto ese problema de visualización, me ahorro muchos problemas, porque en principio tengo con un solo eje, describo todo el movimiento. Ahora, no estoy obligado, podría no hacer eso y trabajar con esa trayectoria, la que realmente se produjo, y colocar acá un eje vertical. A ver qué pasó. Y un eje, déjame que lo corrija un poquito. Un eje vertical, decía. Bueno, no sé por qué no lo puedo borrar y se me inclinó ahí. Algo está haciendo la computadora que no me está dejando trabajar. Bueno, y el otro eje lo coloco horizontal. Bueno, mi máquina está trabajando en algo y no me deja hacer lo que quiero. Pero, a ver, vamos a borrarlo. Entonces, lo que estábamos diciendo, ya que estaba... Supongamos que estoy analizando una... Ah, no me está gustando nada. Estoy tratando de... Bueno, ahí tengo la trayectoria. No sé por qué lo está dibujando en cualquier lugar. Ya veremos qué le está pasando a la mano.
Bueno, espero que me haya mejorado. Supongamos que este es el movimiento. Entonces, una forma en que podría describir esto es usando un eje horizontal y un eje vertical. El movimiento se da a lo largo de una recta, pero puedo discutir de todas maneras qué pasa en X y qué pasa en Y. Y bueno, si analizo simultáneamente el movimiento horizontal y vertical, puedo tratar este problema más allá de que sea rectilíneo. Y lo mismo podría ocurrir si esto tuviera un tercer eje y la recta esta estuviera dispuesta en el espacio. ¿Está bien? Así que no significa que por ser rectilíneo no puede estar en el espacio, puede estar en el espacio. Si el problema es único, de un solo movimiento, tal vez sea poco astuto hacerlo así y convenga trabajar con un solo eje que coincida con el eje, con la trayectoria. Un solo eje acá es más simple de trabajar que si uno tiene que trabajar con dos ejes en simultáneo así. Bueno, eso es cierto, pero ¿qué pasa si yo tuviera que trabajar con dos movimientos simultáneos, que los dos son rectilíneos, pero no coinciden en la misma trayectoria? Por ejemplo, dos movimientos, uno que es en esa dirección, qué mal me está dando esto. Y el otro así. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? No puedo usar un solo eje para describir el problema, porque un eje lo puedo posicionar arriba de la recta roja y tal vez otro arriba de la recta verde, pero un solo eje que sirva para las dos rectas no hay. Así que definitivamente voy a tener que trabajar con un eje horizontal y uno vertical, o un eje X y un eje Y, y analizar el comportamiento de estos dos movimientos, cada uno de los cuales es rectilíneo, pero el problema en su conjunto no obedece a un problema de una sola dimensión, es un problema que sí o sí involucra lo horizontal y lo vertical, y tengo que trabajar con dos ejes. Así que el hecho de que el movimiento sea rectilíneo no quiere decir que sí o sí se trabaje con un eje único. Puede ser que requiera que trabajen con dos. Disculpen que se ha puesto difícil la charla porque la compu no responde, pero bueno, eso es lo que les quería transmitir. No sé si están todavía ahí en línea y me pueden dar alguna señal de que me han entendido, me vendría lindo. Sí, profe, sí, se entendió Bueno, bien. fenómeno, perfecto, así puedo seguir. Bueno, como para cerrar este tema y cerrarlos, queda abierto para que discutamos todo lo que ustedes necesiten, pero me refiero que el hecho de que el movimiento sea recto, si es un solo movimiento o un solo objeto, bueno, sí, coloquemos el eje a lo largo de esa trayectoria y nos ahorramos muchos problemas de cálculo. Pero puede ocurrir que yo tenga cruce de dos rutas, ambas son rectas, pero ya no tengo posibilidad de trabajar con un solo eje porque un eje puedo ajustarlo a una ruta pero no al otro, así que sí o sí voy a tener que trabajar con una disposición de ejes que pueda trabajar en R2, digamos, que pueda darme cuenta de que efectivamente esto es un problema en R2. Y lo mismo podría ocurrir que trabajen con dos rectas, pero que ni siquiera estén en el mismo plano, o no sean paralelas al plano, lo que fuera. Bueno, tendré que trabajar en R3. Más allá de que cada trayectoria en forma individual pueda ser recta. ¿Sí? Es cierto, pero el problema en su conjunto no me deja que lo trate como un problema de una sola dimensión. Así que bueno, igual lo que Gaby planteaba era algo... Sí, Gaby, te escucho. No, perdón, que el foro sigue abierto, así Claro. que pueden seguir y sería muy bueno que siguieran escribiendo porque es una práctica esta cuestión del testeo que ahora les va a decir el profe. Sí. Bueno, hay que usar las herramientas, están por ahí y las tenemos. Así que, bueno, cuando más cosas podamos hacer por intercambiar, seguramente que lo que cada uno va a aprender va a ser más sólido, va a servir para más campos de aplicación y va a sentirse más seguro, ¿sí?
Sí, Leonela. Profe, otra consulta, desviando el tema de estos conceptos, en cuanto al parcialito que se va a tomar, ¿va a entrar que sería este práctico o cómo sería la modalidad? ¿O lo hablamos después de eso? Podemos darle más formas después, pero la idea es que involucre el capítulo 1, que fue acerca de lo que eran las magnitudes y lo que significa medir, el tipo de magnitudes que hay, esa introducción que dimos en algún momento acerca de lo que es una magnitud en sí misma, lo que significa que sea vectorial o que sea escalar, y sobre algunos aspectos teórico-prácticos, conceptuales, al estilo o del tipo del que estamos discutiendo ahora, pero que no se salga de este práctico 1, ¿no? Porque lo otro, si es que ocurre que vamos a desarrollar algún tipo de contenido, va a ser muy introductorio todavía como para que debatamos algo. Tal vez en otro parcialito que surja más adelante, ahí entre, pero en este primero no, solamente va a ser sobre el práctico 1. Bueno, muchas gracias. ¿Está bien? El tema de los parcelitos que planteó Gaby me parece muy interesante, tiene una doble, bueno, cumple varias misiones. Una, la primera, es la de, bueno, mantenerlos activos, mantenerlos en contacto, haciendo que efectivamente este aprendizaje se pueda hacer en forma cotidiana o por lo menos con cierta periodicidad, con la idea de que no vayan quedando las cosas para aprenderlas todas juntas al final, porque eso es muy difícil de hacer, digamos, ¿no? O sea, es que esto lleva mucho tiempo y muchas horas de concentración, aprender cada paso que se da. Entonces, si uno va acumulando cosas para ver después, bueno, en algún momento el calendario se termina y ese tiempo nunca está, por eso es bueno que no le pierdan el ritmo. Entonces, esta puede ser una buena forma de estar en contacto. Y lo otro es ir generando antecedentes desde el punto de vista de la plataforma y del funcionamiento de la clase, como para ir permitiéndonos una evaluación objetiva de los avances y de los aprendizajes que van logrando, desde el momento en el que por ahora no estamos con posibilidades de encontrarnos en un salón a tomar un parcial tradicional. Entonces también queremos ver que podamos ponderar positivamente toda aquella participación que se vaya haciendo a partir de las consultas, del uso de las herramientas que vamos poniendo a disposición, y que de algún modo uno pueda ver que hay avances, que existen, bueno, un compromiso, un contacto, una forma de tomar la materia con la labor que nos implica, que nos convoca, y que uno va viendo que los participantes del grupo van siguiendo la materia, además de escuchar las clases y de tal vez volverlas a ver ahora que están subidas, también, bueno, que tengan participación activa que se muestre a partir de resolver un parcialito, o participar de un foro, o plantear preguntas, abrir en el mismo foro otras preguntas. Esa no tiene por qué surgir necesariamente de manos de Gaby o mía, o de cualquiera de ustedes, es decir, doy un ejemplo así, muy abierto. Supongamos que hay algún problema de interés que, bueno, que digamos que permita o quieran ustedes compartirlo. Lo he visto a esto en las primeras horas de contacto en el WhatsApp. Hubieron quienes estaban haciendo el parcial, perdón, el práctico, y dijeron algo así como, ¿quién intentó hacer el ejercicio número tanto, número aquel, o qué sé yo qué? Bueno, eso se puede plantear en el mismo lugar, y a veces uno simplemente abre la pregunta diciendo, no me sale el ejercicio número tanto, no quiero nombrar ninguno para no generar un prejuicio, y detrás de eso, bueno, alguien más podría acotar, bueno, a mí tampoco me sale, o alguien puede decir, bueno, yo intenté tal cosa, y detrás de ese intercambio y de esa forma de ir construyendo las soluciones de los prácticos, es como uno va aprendiendo, digamos, es la forma, porque esto no se aprende de memoria, se aprende ejecutando, teniendo algunos aciertos, a veces algunos errores, en algunos casos puede pasar que uno se encuentre desconcertado por completo, pero que una medida que lo discute con alguien más y lee un poco más profundamente, empiezan a aclararse las ideas y las cosas se empiezan a resolver. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Y para eso está el parcelito, para que haya una necesidad de contacto permanente, de contacto comprometido
de forma periódica, para que precisamente no tengamos que esperar cuando nos falten 3 días o 4 días para tomar una evaluación, que bueno, ahí descubrimos que nos faltan 3, 4 prácticos para empezar a ver, y a esa altura se hace un poco difícil abordarlo. No los quiero desesperanzar, pero es muy difícil que alguien tenga éxito si de pronto le faltan 3 días para poder rendir un parcial y tiene 4 prácticos del cual no hizo nada. Es muy difícil, porque ya están observando ustedes que hacer cada ejercicio lleva tiempo, que entenderlo profundamente lleva su tiempo, y que a veces no sale de forma autónoma. Así que tomar una actitud de dejar pasar las semanas para que cuando falte poco para la evaluación, recién empezar a atender el tema, bueno, es de alto riesgo. Yo no lo sugiero. Por supuesto, ustedes son grandes, saben muy bien cómo lo quieren hacer y con qué disponibilidad se pueden ocupar de todo esto. Nadie se puede meter con esos asuntos porque son muy privados, pero sí es nuestra función como docentes de la cátedra informarles y sugerirles cuáles son las herramientas más oportunas para que los resultados sean los mejores posibles. Entonces, por ese lado vamos con el tema de parcelitos, foros, discusiones, preguntas, consultas, bueno, debates abiertos, cosas que de algún modo nos convoquen a que vayan construyendo esta preparación, no que quede para el final. ¿Aclarado el asunto? Bueno, si es así, vamos a empezar con el tema de hoy. Gaby, ¿alguna cosita más que quieras decir? Si no, arranco. No, que por favor, de regalo de cumpleaños para usted, profe, hoy vamos a hacer todas preguntas, lo vamos a molestar, bueno, levantando la mano y preguntando cosas. Vamos, chicos. Bueno, muy bien. Yo voy a continuar con el tema, y en todo caso, si surgen consultas, levantan la mano, o sencillamente en forma espontánea lo hacen. Hay un par de cosas del movimiento circular, que es lo último que estuvimos discutiendo, y que necesita algo de ampliación, así que vamos a volver a ese tema, y mirar un poco qué pasaba con el movimiento circular uniforme. Y hay algo que no mencioné en ese momento, por razones de tiempo, y ahora estamos en condiciones de hacerlo. Y eso tiene que ver con el cálculo del ángulo de giro. A ver qué quiere decir eso. Vuelvo a insistir que es un movimiento circular uniforme, por lo tanto estamos hablando de un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia, que se recorre de manera que se avanza sobre la curva arcos iguales en tiempos iguales. O sea, esa es la condición de que fuera o que sea un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, bueno, si yo miro qué pasa en la periferia del movimiento, el objeto que está girando está siguiendo una trayectoria circular. En paralelo con eso, el radio que une el objeto con el centro de giro va realizando una rotación, acompañando ese movimiento, y entonces, en la medida que pasa el tiempo, el radio se va posicionando en diferentes lugares, y entonces va a haber un ángulo girado. Ahora el radio va a estar en otra posición, acá, es el radio por supuesto que es el mismo, y ahora girado, desde este lugar donde lo observé primero hasta ahora, que lo veo acá, un cierto ángulo, llamémosle alfa. Ese ángulo entonces es el que va produciendo la rotación del radio, y hay como un sincronismo entre lo que le pasa al cuerpo mientras se mueve sobre esta curva y lo que le pasa al radio que va acompañando. Este radio puede ser simplemente un trazo imaginario. Imaginemos que esto es una rueda maciza, podría ser por ejemplo un engranaje, y que yo estoy siguiendo qué pasa con un diente de ese engranaje. Entonces el radio no está muy claro qué parte del engranaje es, porque esto es una pieza sólida. Y entonces tengo que imaginarme una recta o trazar una recta, y mientras el diente del engranaje sigue un movimiento circular, el radio acompaña y rota este ángulo. En algunos casos podría ser la clásica piedra atada con un hilo, en donde el radio es el mismo hilo, de modo que en la medida que la piedra gira en torno a la mano,
el radio acompaña, o sea, el hilo acompaña y gira este ángulo alfa. Algo que no discutimos en ese momento, pero que ahora lo voy a hacer y es necesario para preparar el terreno y discutir otro tipo de movimiento circular, que es el variado, es cómo calcular este ángulo alfa. Para esto, lo que vamos a considerar es que vamos a tomar alguna marca de referencia, a partir del cual vamos a medir la posición de referencia 0 de giro. Cuando lo veo pasar por allí, a la rotación, bueno, a esto le llamaría un ángulo inicial, alfa, a ver dónde lo puedo anotar, aquí, alfa 0. Entonces, el ángulo medido desde esta referencia inicial, o sea, todo este ángulo alfa, va a ser igual a ¿qué? Bueno, nosotros cuando definimos lo que era la velocidad angular, dijimos que omega era el ángulo girado por unidad de tiempo. Y en realidad deberíamos haber considerado el cambio angular dividido el incremento de tiempo que tarda en girar. Y esto no es otra cosa que el ángulo alfa final menos el que había al principio, porque tengo un ángulo de referencia inicial, es decir, cuando yo empiezo a observar al objeto que está girando, puede ocurrir que no esté pasando justo frente a la marquita que yo usé como referencia. Entonces, inicialmente ya tengo un ángulo alfa 0, y en la medida que esto se va moviendo a una velocidad omega, bueno, va avanzando y el radio va girando diferentes ángulos alfa. Y esto no es otra cosa que t menos t0, bueno, como pasa en todos los incrementos de tiempo, ¿no? Y entonces de acá lo que voy a hacer es sencillamente despejar alfa, y esto va a ser alfa 0, esto es el ángulo inicial, más la velocidad angular omega multiplicado por el incremento de tiempo t menos t0, que, bueno, que considero como tiempo neto de viaje. Esta expresión me dice, en función del tiempo, cuál es el ángulo girado. Y observen que tiene una analogía, por lo menos la estructura matemática es la misma, que la que vimos en el movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces vamos a indicar eso. Aquí, vamos a indicarlo eso, tiene similitud con la ecuación del movimiento rectilíneo y uniforme para la posición. ¿Qué pasaba en aquel momento? Bueno, cuando nosotros trabajamos con X, no quiero decir que esto se convierta en un movimiento rectilíneo, estoy diciendo que voy a usar una fórmula, que es esta, para el ángulo, que tiene una expresión muy similar a la que antes habíamos escrito para X, que era X0 más B por T menos T0. Perdón, profe. Sí, veo que hay manos levantadas, así que escucho. Perdón, profe. Me acordé cuando usted recuadró esta última expresión que Leonela y otra persona más en algún momento preguntó algo así como si en el movimiento circular podía llegar a haber una ecuación horaria o algo así. No, lo que había preguntado es si había gráficos. Bien. Esto es una ecuación horaria, sí, es cierto, y tiene ese parecido. Lo que ocurre es que en raras ocasiones a esta ecuación se la grafica, cosa que no pasa con las posiciones. En las posiciones casi siempre se la grafica, ahí es donde está un poco la diferencia. Pero había, además de tu aporte, había alguien más que estaba con la mano levantada, porque acá me señalaba que eran 2 personas, así que si me dicen quién es, o alguien más quiere hablar, bienvenido. Profe, Sí. yo. En este caso del movimiento circular, lo que nos daría sería el ángulo de donde estaría la posición inicial del recorrido y el ángulo que da la posición que realmente está. Sí, no sé si... exacto. Solo que en lugar de hecho se llama así como vos lo dijiste. En lugar de darnos
sencillamente la posición, yo la puedo pensar a la posición como medida sobre la curva, o en qué posición se encuentra el radio, y a eso se lo llama posición angular. Y esa posición angular se expresa con esta formulita en verde que yo puse acá arriba. Vamos a acotarlo ya que está, ya que lo dijiste, vamos a acotarlo. Esto es lo que llamamos posición angular. Justamente porque estamos haciendo uso, o lo estamos asimilando, esto lo estamos asimilando a lo que en movimiento rectilíneo y uniforme llamábamos posición. A esto se lo llama posición angular. Y lo que me está posicionando es el ángulo de giro del radio medido respecto de alguna marca de referencia. Y esto me dice la posición que ubica el cuerpo a lo largo de una recta medida respecto de un observador de referencia. Entonces, en ese sentido son situaciones muy similares, una y otra, muy similares. Hasta las palabras que usamos son similares. Esto es posición angular, esto es sencillamente posición. Lo que quiero que observen en estas dos ecuaciones es el paralelo que hay en el rol que cumple cada uno. Esto me posiciona al radio y esto me posiciona al objeto. Esto me dice la posición inicial del radio, que sería el ángulo alfa cero. Esto me da la posición inicial del objeto. Este omega era la velocidad de rotación, llamamos velocidad angular a esto. Bueno, este b es la velocidad de desplazamiento, o sea, cumplen el mismo rol, hasta están en la misma parte de la fórmula. Y esto no es otra cosa que el tiempo neto de viaje o diferencia entre los dos instantes, el de observación y el inicial,